Mi esposa asumió que yo estaba arruinado, me engañó, robó $43,000 y luego me entregó los papeles de divorcio en mi cama del hospital. Cuando se enteró de mi herencia de $47 millones en la corte, mi abogado lanzó una bomba que lo cambió todo. Muy bien, Edith, la morfina aún se estaba disipando cuando Madison entró en mi habitación del hospital con su abogado. No había flores, ni un cómo te sientes, ni siquiera una preocupación falsa. Solo mi esposa de 8 años con una blusa de diseñador impecable que nunca antes había visto y un tipo con un traje que probablemente costaba más que el pago de nuestra hipoteca. Así es como mi matrimonio murió en una habitación de hospital y como el karma regresó con venganza. Soy Trevor, 34, hombre, y he trabajado como ingeniero civil durante los últimos 12 años. Comencé en una empresa mediana en Pasadena justo después de la universidad, ascendí hasta gerente senior de proyectos, un salario decente de alrededor de $120,000 al año, pero nada extraordinario. La mayor parte de mi dinero se iba en la hipoteca de nuestra modesta casa de 3 dormitorios en Glendale, en el pago de mi camioneta y en la interminable lista de necesidades de Madison. Crecí en un hogar de clase trabajadora, mi padre era plomero, mi madre trabajaba como secretaria escolar. Me enseñaron el valor del trabajo duro y del ahorro, nunca tuvimos mucho, pero teníamos lo suficiente. Mi padre solía decir, hijo, el dinero no compra la felicidad, pero la deuda sí compra miseria. Eso se me quedó grabado. Mi único pasatiempo real era la carpintería, tenía un pequeño taller en nuestro garaje donde pasaba los fines de semana construyendo muebles, armarios, mesas y estanterías. Empecé cuando tenía 16 años, ayudando a mi abuelo en su taller. Él me enseñó todo, desde técnicas de ensamblaje hasta el acabado de la madera. El olor de la madera recién cortada y la satisfacción de crear algo con tus propias manos es una terapia que no se puede comprar. Algunos hombres juegan videojuegos para desconectarse, yo hago sillas. Madison y yo nos conocimos en la boda de un amigo en común hace 9 años. Ella era impresionante, cabello castaño rojizo, siempre arreglada, trabajaba en ventas en alguna empresa de soluciones tecnológicas. Conectamos de inmediato, era segura de sí misma, ambiciosa, sabía lo que quería, o al menos eso creí. Nos casamos después de un año de noviazgo, una ceremonia pequeña, nada extravagante, sus padres pagaron la mayor parte, su padre era dueño de una cadena de concesionarios y tenía dinero de sobra. Nos mudamos a la casa de Glendale unos 6 meses después de la boda. Yo había ahorrado durante 3 años para el pago inicial y estaba orgullosísimo cuando recibimos las llaves. Durante los primeros años todo fue sólido, teníamos nuestras rutinas, los domingos en el mercado agrícola, las cenas de viernes en restaurantes locales, viajes de verano por la costa. Madison apoyaba mi carrera, o al menos lo parecía, preguntaba por mis proyectos, celebraba mis ascensos, actuaba interesada cuando hablaba de sistemas de cimentación y cálculos de carga estructural. Mirando atrás ahora, puedo ver cuando comenzaron a cambiar las cosas, fue sutil al principio, como ver cómo se desvanece la pintura. Alrededor del 5.º año de matrimonio, Madison fue ascendida a gerente de cuentas en su empresa. De repente tenía cenas con clientes, eventos de networking y conferencias de fin de semana. Su vestuario pasó de informal profesional a diseñador, todo. Empezó a hacer comentarios sobre que nuestra casa era demasiado pequeña y que nuestro vecindario era territorio de casas iniciales, mencionaba como una colega acababa de comprar una casa en Manhattan Beach, como otra amiga conducía un Tesla. La implicación era clara, yo no estaba proporcionando lo suficiente. No importaba que trabajara 50 horas semanales en proyectos de infraestructura, mientras ella vendía soluciones de software. Pero el verdadero cambio ocurrió hace unos 18 meses, el 2 de diciembre de 2023 para ser exactos, fue cuando Madison se convirtió en una persona completamente distinta. Comenzó a trabajar hasta tarde los martes, jueves y viernes sin excepción. Me enviaba mensajes alrededor de las 5 diciendo que tenía que terminar una propuesta o reunirse con un cliente y no llegaba a casa hasta las 10 u 11, a veces más tarde. Entraba agotada, tomaba sobras del refrigerador e iba directo a la cama sin mucha conversación. Le creí al principio, las ventas tecnológicas son exigentes, lo entendía, mi trabajo también tenía momentos de presión. Pero algo no cuadraba, la manera en que evitaba el contacto visual al hablar de trabajo, lo vagas que eran sus historias sobre esas reuniones nocturnas, siempre sin los detalles específicos que normalmente daba. En enero se inscribió en un gimnasio y comenzó a ir a las 5:30 de la mañana antes del trabajo, algo completamente fuera de su carácter. Madison, que siempre había sido nocturna, que se quejaba de levantarse antes de las 8 los fines de semana, de repente se volvió madrugadora.
Volvía a casa a las 7, duchada y radiante, hablando de su entrenamiento increíble y de lo llena de energía que se sentía, excepto que su bolsa del gimnasio nunca olía a sudor, sino a jabón de hotel, de ese caro que dan en lugares elegantes, no el genérico de los vestuarios. Sus hábitos telefónicos también cambiaron, siempre boca abajo, siempre en silencio, agarraba el teléfono en cuanto llegaba una notificación y se iba a otra habitación para revisarlo. Puso contraseña a todo, su teléfono, su portátil, incluso su tableta. Cuando le pregunté una vez, dijo que era por seguridad debido a acuerdos de confidencialidad del trabajo. Luego estuvo el tema del dinero, eso realmente llamó mi atención. Yo siempre había manejado nuestras finanzas, teníamos una cuenta conjunta donde iban nuestros sueldos y yo administraba las facturas, inversiones y ahorros. Madison tenía acceso a todo, simplemente nunca se molestó en mirar estados de cuenta o seguir gastos, decía que eso era lo mío. En febrero noté algo raro revisando nuestros estados de cuenta mensuales, retiros en efectivo, $200 aquí, 500 allá, 300 en un cajero que no reconocía al otro lado de la ciudad. Cuando lo sumé, había retirado casi $8,000 en 3 meses. ¿Qué es esto?, le pregunté una noche mostrándole el estado de cuenta mientras cenábamos. Apenas levantó la vista de su teléfono y dijo, oh, he estado sacando efectivo para almuerzos y cosas así, mi tarjeta sigue siendo rechazada en un lugar que me gusta cerca de la oficina. Eso no tenía absolutamente ningún sentido, nuestras tarjetas nunca habían sido rechazadas, teníamos excelente crédito y mucho saldo disponible. Además, $8,000 en almuerzos, eso es más de 2,600 al mes, nadie gasta tanto en ensaladas para llevar. Pero no insistí. Ese fue mi primer error, darle el beneficio de la duda cuando mi instinto gritaba que algo iba mal. Para marzo ya no podía ignorarlo, las noches tardes, las sesiones de gimnasio temprano, el nuevo vestuario que seguía apareciendo, los misteriosos retiros de efectivo, la forma en que prácticamente saltaba cuando su teléfono vibraba, todo apuntaba a una conclusión obvia. Hice lo que cualquier esposo sospechoso haría en 2025, esperé hasta que estuviera en la ducha un sábado por la mañana y tomé su teléfono de la mesita de noche. Sabía su código porque la había visto introducirlo meses antes, 0624, la fecha de cumpleaños de su madre. El teléfono se desbloqueó y mi mundo entero se derrumbó en unos 30 segundos. Había mensajes de texto con alguien guardado como VH-Work, cientos de ellos desde octubre. Los revisé con las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. No puedo esperar a verte el jueves, el mismo lugar de la última vez, eso que haces con tus manos me vuelve absolutamente loco, le dije a Trevor que iba a trabajar hasta tarde esta noche, tenemos hasta medianoche por lo menos. Me sentí físicamente enfermo. Seguí desplazándome, no podía detenerme. Encontré fotos, Madison y un tipo que nunca había visto, de aspecto profesional, tal vez 40 y tantos, traje caro, sonrisa confiada. Estaban en restaurantes que reconocía, en lo que parecían vestíbulos de hoteles, en su coche, la mano de ella en su rostro en una foto, su brazo alrededor de su cintura en otra, besándose en un estacionamiento. La ducha se apagó, rápidamente tomé capturas de pantalla con mi propio teléfono, capturando todos los mensajes que pude antes de que saliera. Coloqué su teléfono exactamente donde estaba, en la mesita. Cuando Madison salió del baño, secándose el cabello, yo estaba sentado en la cama fingiendo leer noticias en el mío. ¿Estás bien?, preguntó, notando algo en mi expresión. Bien, solo cansado de la semana. Esa noche no pude dormir, me quedé ahí acostado, junto a ella en nuestra cama, mirando el techo, sintiéndome como el mayor idiota de California. 8 años de matrimonio. Había construido muebles a medida para nuestra casa, planeado todo nuestro futuro. Confiaba en ella completamente, en todo, y ella había estado mintiéndome sistemáticamente durante al menos 5 meses, que era lo que podía probar. A la mañana siguiente, domingo, llamé a mi compañero de cuarto de la universidad, Owen. Él había pasado por un divorcio brutal 2 años antes, sabía exactamente cómo funcionaban estas situaciones. Ella te está engañando, le dije mientras tomábamos café en un restaurante cerca de mi oficina, nos reunimos temprano, antes de que Madison despertara. Le mostré las capturas, Owen las revisó con la mandíbula apretada. Hermano, lo siento, esto es duro, pero necesitas documentar todo antes de confrontarla, estados de cuenta, registros telefónicos, todo lo que puedas conseguir. Y necesitas un buen abogado desde ayer. No sé ni por dónde empezar. Te daré el número de mi abogada, Catherine Miller, es dura, conoce la ley de California de arriba a abajo y no se anda con rodeos. Caro Trevor, no muestres tus cartas todavía, sigue actuando normal hasta que tengas todo documentado. Créeme.
Pasé las siguientes 2 semanas recopilando evidencia en silencio mientras fingía que todo estaba bien. Pedí copias de todos nuestros estados de cuenta bancarios de los últimos 18 meses, descargué nuestras transacciones con tarjeta de crédito, tomé más capturas cada vez que Madison dejaba su teléfono sin supervisión, lo que pasaba más seguido de lo que cualquiera imaginaría, se había vuelto confiada, incluso descuidada. El panorama financiero empeoró significativamente a medida que investigaba. No solo había estado retirando efectivo recientemente, los retiros se remontaban a abril del año anterior. Monto total, $43,600, más de $43,000 retirados sistemáticamente de nuestra cuenta conjunta. Luego encontré algo que me hizo caer el estómago completamente, un estado de cuenta de un banco que nunca había visto. Se había caído del bolso de trabajo de Madison cuando estaba buscando mis gafas de sol una tarde. Cuenta de ahorros conjunta abierta en abril de 2024. Titulares, Madison Patterson y Blake Harrison. Blake Harrison, BH Work. Lo busqué en LinkedIn inmediatamente, vicepresidente de ventas en la empresa de Madison, Maverick Solutions, casado, 2 hijos, vivía en Calabasas en lo que parecía una casa muy bonita según las fotos de su perfil. Ese tipo era su jefe y tenían una cuenta bancaria secreta juntos. Entré en nuestro banco y revisé los detalles de la cuenta, el estado mostraba un saldo de $43,600. Cada dólar que Madison había retirado de nuestra cuenta conjunta en los últimos 14 meses había ido directamente a esa cuenta compartida con su amante. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo una aventura, era planificado, calculado, estratégico. Estaban construyendo un fondo juntos, preparándose para algo. Necesitaba una abogada inmediatamente. Owen me recomendó a Catherine Miller, su abogada de divorcios, que lo había ayudado a sobrevivir a la implosión de su matrimonio. Tenía fama de ser minuciosa, agresiva cuando era necesario y brillante en los tribunales. Llamé a su oficina el lunes por la mañana y agendé una cita para ese miércoles. La oficina de Catherine estaba en el centro de Los Ángeles, piso 23 de una torre de cristal con vista a toda la ciudad extendiéndose hasta el océano. Era una mujer de unos 50 y tantos, mirada aguda, cabello gris recogido y ese tipo de presencia que automáticamente te hacía sentarte más derecho. Expuse todo en la mesa de la sala de conferencias, la aventura, las transferencias de dinero, la cuenta conjunta secreta con Blake Harrison. Le mostré las capturas de pantalla, los estados de cuenta bancarios, cada pieza de evidencia que había reunido. Catherine revisó todo metódicamente, tomando notas en un bloc legal amarillo con una letra ordenada. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una expresión que no pude descifrar del todo. Esto es bueno. En realidad, esto es excelente para tu caso. California es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que la aventura en sí no importa técnicamente como causa, pero la mala conducta financiera sí es absolutamente relevante para la división de bienes y el apoyo conyugal. Tu esposa estaba básicamente malversando fondos maritales para financiar una aventura y construir activos con otro hombre. ¿Qué hago ahora? Nada todavía. No la confrontes, no dejes que sospeche que sabes algo. El elemento sorpresa es tu mayor ventaja aquí. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la normalidad? No lo sé, tal vez unas semanas. Es difícil fingir que todo está bien. Lo entiendo, pero es crucial. Necesito que sigas documentando cada retiro, cada noche tarde, cada mensaje al que puedas acceder de manera segura. Cuanta más evidencia tengamos cuando presentemos la demanda, más fuerte será nuestra posición. ¿Puedes hacerlo? Asentí. Sí, puedo hacerlo. Esa conversación fue a finales de marzo de 2025. Salí de la oficina de Catherine sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar del caos en que se había convertido mi vida. Ahora tenía un plan, ya no era solo una víctima, estaba preparando una respuesta. Luego, 2 semanas después, a principios de abril, murió mi tío Lawrence. El tío Lawrence era el hermano mayor de mi padre, nunca se casó, sin hijos, pasó toda su vida adulta construyendo su empresa de inversiones inmobiliarias en Oregón. Él y yo siempre fuimos cercanos cuando yo crecía, venía cada día de Acción de Gracias, llamaba sin falta en mi cumpleaños, enviaba cheques generosos en Navidad. Un tipo sólido, hecho a sí mismo, raíces de clase trabajadora igual que mi padre. Sabía que había estado enfermo, cáncer de pulmón en etapa 4, papá había ido a Portland varias veces durante el último año para ayudarlo durante el tratamiento y hacerle compañía. Cuando finalmente falleció, era algo esperado, pero igual dolió. Tenía solo 68 años y planes de jubilación que nunca disfrutaría. El funeral fue un sábado en Portland.
Madison vino conmigo, interpretó perfectamente el papel de esposa solidaria, me tomó de la mano durante el servicio, abrazó a mi padre y lo consoló, les dijo a todos lo lamentaba que estaba por nuestra pérdida. Yo la observé actuar sabiendo lo que sabía y no sentí nada más que desprecio. La mujer era una actriz de clase mundial cuando necesitaba serlo. Aproximadamente una semana después del funeral, recibí una llamada del albacea de mi tío Lawrence, un abogado llamado Donald Rath de un bufete en Portland. Trevor, te llamo respecto a los bienes de tu tío, estás listado como el beneficiario principal en su testamento. Pensé que podría haber algo, tal vez unos miles para fondos universitarios o algo así, él lo había mencionado una vez. Es sustancialmente más que eso. Tu tío tenía propiedades extensas y carteras de inversión. Después de los impuestos de la herencia y los gastos finales, estás heredando aproximadamente 47 millones de dólares. Casi dejé caer mi teléfono, me dejé caer en la silla de mi oficina. Perdón, ¿qué acaba de decir? 47 millones de dólares, más o menos, dependiendo de las valoraciones finales de las propiedades. Los bienes raíces deben venderse, lo cual llevará tiempo, pero los activos líquidos, acciones, bonos, ahorros en efectivo se están transfiriendo ahora. Deberías ver el primer depósito dentro de 30 días. No pude hablar por un momento, me quedé ahí en mi oficina mirando la nada. Trevor, ¿sigues ahí? Sí, perdón, es que no tenía idea. Tu tío fue muy exitoso, Trevor, muy cuidadoso con el dinero, hizo inversiones inteligentes durante 40 años. Quería asegurarse de que estuvieras bien. Dijo que eras el único miembro de la familia que realmente entendía el trabajo duro y construir algo por ti mismo. Felicidades. Después de colgar, me quedé en mi oficina 20 minutos simplemente procesando. 47 millones de dólares. Eso era riqueza generacional, dinero que cambia la vida, el tipo de dinero que significa que nunca volvería a preocuparme por nada financiero. No le dije a Madison, no se lo dije a nadie excepto a Catherine, a quien llamé de inmediato. Esto lo cambia todo, dijo Catherine cuando se lo conté. En California, una herencia es propiedad separada si la recibe solo uno de los cónyuges a través de un regalo o un legado, no es propiedad comunitaria. Tu esposa no tiene ningún derecho legal sobre ella. Ella todavía no lo sabe. Excelente, manténlo así. Esta herencia podría protegerte significativamente si ella presenta la demanda de divorcio pensando que solo eres un ingeniero normal con activos normales. No tendrá ninguna ventaja para intentar ir tras la herencia. Podemos usar esto. Así que seguí trabajando, manteniendo mi rutina, fingiendo que todo era normal. Mientras tanto, el albacea estaba procesando los bienes de mi tío Lawrence, los activos líquidos, acciones, bonos y efectivo llegaron a mi nueva cuenta bancaria separada a mediados de mayo, 11 millones de dólares simplemente ahí, mientras yo conducía mi F-150 pagada totalmente. Y vivía en nuestra modesta casa de Glendale y construía muebles en mi taller del garaje. Madison no tenía idea, absolutamente ninguna. Luego llegó junio, específicamente el 14 de junio, un miércoles que comenzó normal y terminó conmigo en cirugía. Me desperté esa mañana con dolor en la parte inferior derecha del abdomen, un dolor punzante y agudo que empeoró progresivamente a lo largo del día. Traté de trabajar a pesar de ello, tenía una reunión con un cliente programada, pero para el mediodía apenas podía mantenerme en pie. Salí de la oficina temprano y conduje hasta urgencias del Glendale Memorial, pensando que tal vez era una intoxicación alimentaria o una distensión muscular por mover madera en mi taller. El médico de urgencias me examinó, ordenó una tomografía y regresó 30 minutos después con los resultados. Señor Patterson, tiene una apendicitis aguda, necesitamos quitarle el apéndice hoy mismo. Llamaré al equipo quirúrgico ahora. La cirugía de emergencia se programó para las 6 de la tarde. Me ingresaron, iniciaron una vía intravenosa y comenzaron la preparación. Llamé a Madison desde la sala preoperatoria alrededor de las 5. Oye, estoy en el Glendale Memorial, me quitarán el apéndice en aproximadamente una hora. Oh Dios mío, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Apendicitis, dicen que es rutinario, pero debe salir hoy antes de que reviente. Llegaré tan pronto como pueda, tengo que terminar esta reunión con un cliente, debería estar ahí a las 7. Nunca apareció. Ni durante la cirugía, ni después. Me desperté en recuperación alrededor de las 8 de la noche, aturdido y con un dolor considerable a pesar de la medicación. Revisé mi teléfono, nada de Madison. Le envié un mensaje, salí de cirugía, todo salió bien. Su respuesta llegó una hora después, qué bueno, me alegra que estés bien. Te veo mañana.
A la mañana siguiente, jueves 15 de junio, estaba en mi habitación del hospital en el cuarto piso. Me habían trasladado allí alrededor de las 11 de la noche anterior después de monitorearme en recuperación. Dormí mal durante la noche, despertándome varias veces mientras las enfermeras revisaban mis signos vitales y ajustaban mi vía 4. El goteo de morfina mantenía a raya el peor dolor, pero me sentía aturdido, exhausto y adolorido. Alrededor de las 10 de la mañana, la puerta de mi habitación se abrió. Madison entró, no con flores ni una tarjeta, ni siquiera con una expresión de preocupación. Entró con un hombre en un traje color carbón, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente. «Firma estos», dijo sin preámbulo. Deslizó un grueso montón de documentos sobre mi regazo, justo encima de la manta del hospital. El gesto fue casual, practicado, como si me entregara un permiso escolar en vez de destruir nuestro matrimonio. Aún estaba aturdido por la morfina, me dolía el abdomen donde me habían cortado hacía solo unas horas, y la línea 4 tiraba incómodamente cuando me moví para mirar los documentos. «¿Qué es esto?» «Papeles de divorcio». Su voz era completamente plana, eficiente, como si estuviera leyendo un guión. «Quiero un divorcio, Trevor, y quiero la mitad de todo». Las palabras no procesaron de inmediato. La habitación estaba demasiado brillante, las luces fluorescentes zumbaban arriba, y en algún lugar del pasillo una máquina emitía pitidos en un ritmo constante. «Acabo de tener una cirugía», dije tontamente. «Lo sé». Cruzó los brazos. «Por eso estoy aquí ahora. Fírmalos antes de que ocurra algo más y complique la herencia». El abogado dio un paso adelante con una sonrisa ensayada. Su tarjeta decía Howard Banner and Associates. Tenía la clase de rostro que seguramente cobraba $500 la hora mínimo. «Señor Patterson, soy Howard Banner, represento a su esposa en este asunto. Bajo la ley de bienes gananciales de California, la señora Patterson tiene derecho al 50% de todos los bienes matrimoniales adquiridos durante su matrimonio». Hizo una pausa deliberada para dar efecto. «Incluida la herencia de su tío». Mi sangre se congeló por completo, no por el divorcio, eso lo esperaba desde marzo, sino por lo que acababa de decir sobre la herencia. ¿Cómo supo? La sonrisa de Madison era fina y afilada como una navaja. «Tu teléfono, Trevor. Tengo acceso a tu cuenta de iCloud desde hace meses. El albacea te dejó un mensaje de voz ayer a las 9:47, $47 millones del patrimonio del tío Lawrence». Se inclinó más cerca, su perfume abrumador. «Y bajo la ley de California, tengo derecho exactamente a la mitad, 23.5 millones. La miré fijamente, realmente la observé por primera vez en meses, quizá años. Su maquillaje era absolutamente impecable, de nivel profesional, su cabello, con mechas y perfectamente peinado, probablemente costó $400 en ese salón caro de Beverly Hills que había empezado a frecuentar. El reloj de diseñador en su muñeca, que 6 meses antes había asegurado que era un regalo de cumpleaños de su madre. La blusa que nunca había visto antes, de marcas que reconocía de tiendas de gama alta. «Firma los papeles, Trevor», dijo con un filo en la voz. «O te prometo que haré esto más feo de lo necesario. Mi abogado es el mejor de la ciudad». No firmé. Mi mano permaneció sobre la manta del hospital, la línea 4 colgando de mi brazo, el bolígrafo permanecía intacto junto a la pila de documentos. «Bien». Ella arrancó los documentos con un movimiento airado. «Entonces nos veremos en la corte. Y créeme, mi abogado es mejor que cualquiera que tú puedas permitirte con tu salario de ingeniero». Howard Banner me dio un asentimiento condescendiente, como si yo fuera un niño que había tomado una mala decisión. «Estaremos en contacto muy pronto, señor Patterson. Haga que su abogado contacte mi oficina». Se fueron juntos. La puerta se cerró con un clic que sonó definitivo en la habitación silenciosa. Me quedé ahí en esa cama de hospital, mirando las baldosas acústicas del techo mientras el goteo de morfina fluía lentamente por mi vena y mi incisión quirúrgica latía bajo capas de vendajes. Madison no preguntó ni una sola vez cómo había salido la cirugía, si tenía dolor, si necesitaba algo, si estaba asustado. Solo quería saber dónde firmar para llevarse la mitad de todo lo que tenía. Lo que Madison no sabía, lo que su abogado Caro no sabía, era que yo había estado esperando este divorcio desde marzo. Había estado documentando sistemáticamente su aventura durante meses, había estado trabajando con Catherine Mellor construyendo un caso a prueba de balas. Y lo más importante, ya había asegurado la herencia de maneras que ellos no podían tocar. Llamé a Catherine desde el hospital esa tarde, después de que la enfermera ajustara mi medicación para el dolor. «¿Te la entregó personalmente?»,
preguntó Catherine, y pude oír la incredulidad en su voz. En la cama del hospital, como 6 horas después de la cirugía. Trajo a su abogado y todo. Hubo una pausa, luego Catherine literalmente se rió. Trevor, ella acaba de hacer que nuestro caso sea 10 veces más fácil. Presentar una demanda de divorcio en una habitación de hospital mientras te recuperas de una cirugía de emergencia, eso va a verse hermoso en la corte. ¿Al juez le va a desagradar profundamente, y la herencia sigue en la cuenta separada? No la he tocado, no la he mezclado con nada. Perfecto. Deja que venga contra nosotros creyendo que obtendrá la mitad de 47 millones. Dejaremos que se exceda por completo, que se confíe de más, y luego la destruiremos. Los procedimientos de divorcio comenzaron oficialmente en julio. Bennett presentó la petición de Madison ante la corte, alegando que tenía derecho a la mitad de la casa, la mitad de mis cuentas de jubilación, la mitad de la herencia y una manutención conyugal sustancial. El monto total en dólares que exigía, 24.8 millones más manutención mensual continua. Catherine presentó nuestra respuesta a principios de agosto. Reconocimos el matrimonio, reconocimos que la ley de bienes gananciales de California se aplicaba a los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero dejamos absolutamente claro que la herencia era propiedad separada según el Código Familiar de California, sección 770. También incluimos una contrademanda explosiva, restitución completa de los $43,600 que Madison había robado y transferido a su cuenta secreta conjunta con Blake Harrison. Según Catherine, la reacción de Madison cuando se enteró de que sabíamos sobre la aventura y el dinero fue explosiva. Ella aparentemente había asumido que yo no sabía nada de ninguno de los dos, que yo era solo un ingeniero despistado que trabajaba muchas horas y no prestaba atención. Bennett trató de afirmar que las transferencias habían sido decisiones conjuntas y que yo estaba completamente al tanto y aprobaba la cuenta separada. La respuesta de Catherine fue maravillosamente simple. Presente cualquier documentación que muestre el consentimiento del señor Patterson para abrir esa cuenta conjunta con el señor Harrison. Muéstrenos cualquier evidencia en la que el señor Patterson autorice esas transferencias específicas. No pudieron, porque yo no lo sabía, no había consentido y la cuenta había sido deliberadamente ocultada de mí. La fase de descubrimiento fue absolutamente brutal para el caso de Madison. Citamos todo, sus registros telefónicos de los últimos 2 años, sus correos de trabajo, sus correos personales, todos los estados bancarios. La sometimos a declaración jurada durante 6 horas. Declaramos también a Blake Harrison durante 4 horas. Construimos sistemáticamente un caso a prueba de balas, mostrando robo deliberado y sistemático de fondos matrimoniales y una aventura prolongada con su supervisor casado. La esposa de Blake Harrison, Sophie, se enteró de la aventura durante nuestro proceso de descubrimiento cuando nuestra citación para los registros financieros de Blake llegó a su casa. Presentó la demanda de divorcio en una semana. Blake trató inicialmente de negarlo todo, afirmó que Madison era solo una colega de trabajo, pero la evidencia era abrumadora, miles de mensajes de texto, recibos de hoteles, fotos, correos electrónicos sobre su futuro juntos. Sophie lo dejó sin nada de lo que legalmente podía quitarle. Mientras tanto, Madison estaba en caída libre. Había renunciado a su trabajo en Maverick Solutions, no podía exactamente seguir trabajando allí después de que su aventura con el vicepresidente de ventas se hiciera pública durante el descubrimiento. Se mudó de nuevo con sus padres en Riverside, viviendo en su dormitorio de la infancia a los 29, y empezó a trabajar en una tienda por departamentos intentando desesperadamente reunir dinero para cubrir las tarifas legales que se acumulaban. El juicio finalmente se programó para el 6 de noviembre de 2025, 8 meses después de que Madison me entregara los papeles en esa cama de hospital mientras yo me recuperaba de una cirugía. Entré en esa sala del tribunal tranquilo y completamente preparado. Llevaba mi mejor traje, tenía a Catherine Mellor a mi lado y llevaba una carpeta absolutamente repleta de evidencia que estaba a punto de destruir sistemáticamente el caso de Madison. Madison estaba en la otra mesa con Howard Bennett, viéndose más pequeña de lo que jamás la había visto. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un vestido simple de tarjeta o algún lugar similar, maquillaje mínimo, el cabello recogido en una coleta común. Claramente estaba intentando verse simpática, humilde, arrepentida. La jueza Morrison, una mujer de unos 60 y tantos con ojos agudos e inteligentes y reputación de tener cero paciencia para las tonterías, llamó al tribunal a sesión. Estamos aquí hoy para la disolución del matrimonio entre Trevor Patterson y Madison Patterson. Peticionante, puede comenzar. Howard Bennett se puso de pie y lanzó su argumento inicial.
Dio todo un discurso sobre cómo Madison había sido una esposa devota y solidaria durante nuestros 8 años de matrimonio, cómo había apoyado mi carrera de ingeniería, manejado nuestro hogar, sido una verdadera compañera, cómo merecía la mitad de todo, incluida la herencia, porque el matrimonio es una sociedad en todas las cosas. Su señoría, dijo Banner con simpatía ensayada, la señora Patterson desconocía completamente cualquier herencia hasta después de que ya había presentado la demanda de divorcio de buena fe. Ella actuó basándose en la comprensión de que los bienes maritales consistían en la casa familiar, las cuentas de jubilación y los ahorros conjuntos. La herencia, aunque técnicamente recibida solo por el señor Patterson, fue obtenida durante el matrimonio y debería considerarse legítimamente propiedad comunitaria sujeta a división equitativa. Catherine se levantó lentamente, no dijo ni una sola palabra al principio, simplemente permaneció de pie hasta que la atención de la jueza Morrison se dirigió hacia ella. Señorita Miller, su respuesta. Su señoría, seré muy breve sobre el tema de la herencia. El dinero que el señor Patterson recibió está explícita e inequívocamente protegido bajo el Código Familiar de California, sección 770. Fue recibido como un regalo de un familiar fallecido por un solo cónyuge y nunca se mezcló con bienes comunitarios. La señora Patterson no tiene absolutamente ningún derecho legal sobre él. Eso es ley establecida. Pero lo más importante, continuó Catherine, y su voz adquirió un filo, necesitamos abordar la conducta real de la señora Patterson durante este matrimonio. Se acercó al estrado con una carpeta gruesa y se la entregó a la jueza Morrison, estados bancarios que mostraban los retiros sistemáticos durante 14 meses, documentación de la cuenta conjunta secreta con Blake Harrison, registros telefónicos que mostraban literalmente miles de mensajes de texto entre Madison y Blake, correos electrónicos impresos que discutían su aventura con detalles explícitos y describían su plan para dejar a sus respectivos cónyuges. La expresión de la jueza Morrison se volvió progresivamente más severa mientras revisaba la evidencia. Levantó la vista hacia Madison con un desprecio apenas oculto. Señora Patterson, ¿abrió usted una cuenta conjunta de ahorros con Blake Harrison sin el conocimiento de su esposo? La voz de Madison era casi inaudible. Sí, su señoría. ¿Y transfirió un total de $43,600 de su cuenta matrimonial conjunta a esa cuenta secreta? Sí, pero yo pensé que, ¿sí o no, señora Patterson? Sí, su señoría. Catherine caminó hacia la pantalla de la sala y proyectó un correo electrónico, palabras de la propia Madison para Blake de marzo, con la marca de tiempo claramente visible, saqué otros 2,000 hoy de la cuenta conjunta, Trevor ni siquiera se dio cuenta cuando lo transferí esta mañana, estamos en 41,000 ahora, casi alcanzamos nuestra meta. La respuesta de Blake Harrison de esa misma noche, perfecto, sigue así, mi abogado dice que necesito 6 meses mínimo antes de que finalice el divorcio, solo tenemos que aguantar un poco más. Otro correo apareció en la pantalla, Madison a Blake, de enero, a veces me siento culpable por esto, él no es un mal tipo, solo aburrido y mediocre financieramente. La respuesta de Blake, tú mereces mucho mejor que eso. Ambos lo merecemos. No pierdas el enfoque en la meta. La sala estaba completamente en silencio, excepto por el llanto silencioso de Madison. Miré hacia el fondo y vi a Blake Harrison sentado en la última fila, con el rostro grisáceo, las manos aferradas al banco frente a él como si fuera a desmoronarse. Su señoría, dijo Catherine, el señor Patterson solicita la restitución total de los $43,600 que fueron robados, más daños punitivos por fraude e incumplimiento del deber fiduciario. También solicita que la señora Patterson reciba 0% de los bienes matrimoniales debido a su mala conducta financiera, engaño sistemático e infidelidad que socavó directamente el matrimonio. Su señoría, por favor, empezó Banner desesperado. La jueza Morrison levantó la mano abruptamente. Señora Patterson, usted sabía que estaba tomando dinero sin el conocimiento de su esposo, ¿correcto? Madison ya no podía hablar, solo asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y transfirió ese dinero a una cuenta mantenida conjuntamente con otro hombre? Otro asentimiento silencioso. ¿Y estaba planeando dejar a su esposo y usar esos fondos robados para comenzar una nueva vida con su amante? Yo no sabía sobre, la voz de Madison se rompió por completo. Yo no sabía sobre la herencia, si hubiera sabido que él tenía millones. Eso es completamente irrelevante, dijo la jueza Morrison con frialdad, cortándola. El estatus financiero de su esposo no justifica el robo, señora Patterson. No excusa el engaño sistemático y ciertamente no le da derecho a beneficiarse de un comportamiento criminal. Miró a Howard Banner con repugnancia apenas disimulada. ¿Tiene su clienta alguna defensa legítima para esta malversación? Banner parecía como si deseara hundirse en el suelo y desaparecer.
No, su señoría. La jueza Morrison cerró la carpeta con un chasquido seco que resonó en la sala silenciosa. Aquí está mi fallo. La herencia de 47 millones de dólares es propiedad separada del señor Patterson bajo el Código Familiar de California, sección 770. La señora Patterson no tiene ningún derecho sobre ella. Ninguno. La vivienda conyugal será vendida y las ganancias divididas equitativamente después de saldar la hipoteca pendiente. Los bienes matrimoniales restantes serán divididos 50-50, menos los 43.600 dólares que la señora Patterson malversó, los cuales deberá reembolsar al señor Patterson en su totalidad dentro de 90 días. El llanto de Madison se intensificó, pero la jueza Morrison no había terminado. Además, ordenó que la señora Patterson pague los honorarios legales del señor Patterson en su totalidad, miró un documento, que actualmente ascienden a 22.000 dólares. Y remitiré este asunto a la oficina del fiscal del distrito para una posible acusación penal por malversación y fraude. Howard Banner prácticamente se desplomó en su silla. Madison parecía a punto de colapsar físicamente. Señora Patterson, usted robó sistemáticamente a su esposo, desvió ese dinero a una cuenta secreta con su amante y luego presentó una demanda de divorcio específicamente para reclamar la mitad de una herencia a la que no tenía absolutamente ningún derecho legal. Eso no es solo mala conducta matrimonial, es un comportamiento potencialmente criminal. Este tribunal no va a recompensar ese tipo de conducta. Luego miró directamente hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Señor Patterson, lamento que haya tenido que experimentar esta traición. El tribunal queda levantado. Salí de esa sala con Catherine sintiéndome físicamente más ligero que en años. La casa se vendería, y sinceramente ya no me importaba nada eso. Las cuentas de jubilación se dividirían según la ley de California. Bien, lo que fuera. Pero la herencia estaba completamente protegida. Madison tenía la orden de la corte de devolver cada centavo que había robado y su reputación estaba absolutamente destruida. Madison intentó llamarme esa noche. Yo estaba en mi nuevo hogar, una hermosa casa de 4 dormitorios en Santa Mónica con vista al océano que había comprado en efectivo con la herencia. Garaje para 3 autos, patio enorme y un taller independiente que literalmente era el doble del tamaño de mi antiguo espacio. Cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Madison, simplemente lo dejé sonar. Ella llamó 6 veces más seguidas. En la 7ª llamada finalmente respondí. Trevor, por favor. Su voz estaba completamente destrozada, ronca por horas de llanto. Por favor, lo siento mucho. No sabía, no entendía que el dinero era de antes de que nos casáramos. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de cero. No, por favor, Trevor. Cometí un error terrible. Blake me manipuló. Me dijo que necesitábamos dinero para empezar de nuevo juntos. Estaba confundida y asustada. Me robaste 43.000 dólares durante 14 meses. Tuviste una aventura de mínimo 7 meses. Viniste a mi cama del hospital al día siguiente de una cirugía de emergencia para servirme papeles de divorcio. Nada de eso suena a confusión. Estaba asustada. Pensé que me escondías dinero. Pensé que... Yo no estaba escondiendo nada, Madison. Nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupada planeando tu escape con Blake y robando de nuestro matrimonio para financiarlo. Silencio en la línea. Trevor, te lo suplico, no dejes que me procesen penalmente. Voy a devolver cada centavo. Firmaré lo que quieras. Solo por favor. ¿Suplicaste cuando estabas en hoteles con Blake? ¿Rogaste cuando gastabas mi dinero en ropa de diseñador y mechas para el cabello? Eso no es justo. Tienes toda la razón. No es justo. Pero es exactamente lo que pasó. Colgué y bloqueé su número. La bloqueé en todas las plataformas, redes sociales, correo, teléfono. Un apagón digital completo. Las consecuencias se desarrollaron como fichas de dominó. La esposa de Blake Harrison, Sophie, lo dejó sin nada en su divorcio. Alguien, nunca supe quién pero sospecho fuertemente que Catherine tuvo algo que ver, le envió a Sophie copias de todos los correos presentados en la corte entre Blake y Madison. Sophie se quedó con los hijos, con la casa, con un acuerdo de manutención enorme. La empresa de Blake, Maverick Solutions, le pidió discretamente que renunciara después de que los correos de la aventura se volvieran semipúblicos dentro de la industria. Resultó que tener una aventura con una subordinada y conspirar para malversar fondos del esposo de esa subordinada era catastrófico para la imagen corporativa y la responsabilidad legal. Madison se mudó con sus padres a su casa en Riverside. Consiguió trabajo minorista en Target,
intentando desesperadamente reunir suficiente dinero para devolverme los $43,600 más cubrir mis $22,000 de honorarios legales más pagar los honorarios de su propio abogado que ascendían a otros $31,000. Estaba enfrentando casi $100,000 en deuda total. La oficina del fiscal del distrito abrió una investigación por posibles cargos penales, pero finalmente decidió no procesarla por insuficiente evidencia de intención criminal según dijeron oficialmente, aunque el investigador le dijo a Catherine en privado que se debía más a recursos limitados que a falta real de culpabilidad. Tenían casos más grandes que manejar. Yo no presioné para que la procesaran. La vida de Madison ya estaba suficientemente arruinada. Blake dejó de responder a las llamadas cada vez más desesperadas de Madison. Un mes después del juicio escuché por Owen, que escuchó por otra persona en su red profesional, que Blake le había dicho a Madison que no podía estar con alguien tan imprudente y estúpida. La ironía aparentemente se le escapó. 6 meses después yo estaba sentado en mi casa de Santa Mónica, con muebles personalizados que había construido en mi nuevo taller, la brisa del océano entrando por las ventanas abiertas, absolutamente en paz, cuando recibí un mensaje de LinkedIn de Blake Harrison. Espero que estés feliz. Espero que hayas destruido 2 vidas por dinero que ni siquiera ganaste tú mismo. Madison verdaderamente te amaba y tú la tiraste como basura por un solo error. Espero que ese dinero te mantenga caliente en las noches porque vas a morir completamente solo. Miré el mensaje durante un largo rato, luego escribí una respuesta. Yo no destruí sus vidas. Ustedes dos hicieron eso completamente solos con sus propias decisiones y acciones. Yo solo me aseguré absolutamente de que no pudieran beneficiarse de esas decisiones. Y para que conste, nunca tiré a Madison. Ella me tiró a mí en el momento en que decidió que $47 millones valían más que 8 años de matrimonio y compañerismo. Tú y ella se merecen el uno al otro. Lamentablemente para ambos, ninguno puede permitirse el estilo de vida que cuidadosamente planearon juntos. Envié el mensaje, lo bloqueé de inmediato y eso fue todo. Ahora estoy saliendo con alguien nuevo. Emily, una maestra de kindergarten que conocí en el mercado agrícola de los domingos en Santa Mónica. Ella no tiene idea de la herencia. Cree que me va muy bien con el negocio de muebles personalizados, cosa que en realidad es cierta. Estamos yendo despacio, construyendo algo real basado en honestidad completa en lugar de suposiciones y mentiras. Owen aún viene a mi casa para nuestras noches semanales de póker con otros amigos de nuestros días universitarios. Nos sentamos en mi taller, rodeados de aserrín y el olor a barniz, y jugamos cartas mientras les cuento sobre mis últimos encargos de muebles. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Owen la semana pasada mientras barajaba las cartas. Madison pudo haber tenido todo esto. La casa, el taller, la seguridad financiera. En cambio eligió apostar todo por Blake y lo perdió todo. Él tenía toda la razón. Ella había tenido una vida genuinamente buena. No extravagante ni llamativa, pero cómoda, segura y estable. Eligió tirarlo todo por una fantasía que nunca se materializó. Mi papá dijo que debía ser más comprensivo después de cancelar mi préstamo estudiantil para firmar como cofiador el depósito de la tercera boda de mi hermana, así que desaparecí esa noche y me uní al ejército. Años después finalmente se dieron cuenta de lo que habían perdido. Hola Reddit. Mi papá se negó a firmar como cofiador mis préstamos para la escuela de enfermería porque mi hermana necesitaba dinero para su tercera boda, así que me fui esa misma noche y me uní al ejército. Lo que siguió lo cambió todo. Aquí está la historia completa. Soy Ryan, tenía 23 años cuando pasó todo esto. Había estado trabajando en 2 empleos tratando de terminar mi carrera de enfermería, turnos dobles en el hospital como asistente de enfermería certificado y los fines de semana en la ferretería. Los turnos como asistente eran brutales, rotaciones de 12 horas, lidiando con todo desde cambiar orinales hasta ayudar a las enfermeras a colocar vías intravenosas. Llegaba a casa oliendo a desinfectante de hospital y cuidados de pacientes, demasiado agotado para hacer cualquier cosa excepto estudiar unas horas antes de quedarme dormido. Los fines de semana significaban la ferretería, turnos de 8 horas cortando llaves, mezclando colores de pintura personalizados y ayudando a contratistas a encontrar piezas de plomería difíciles de conseguir. Mi gerente era un hombre mayor llamado Bill que había trabajado allí durante 30 años. Sabía que yo estaba esforzándome por algo más grande y me dejaba estudiar durante los periodos lentos. Buen tipo, pagaba el salario mínimo pero me daba horas constantes, que era todo lo que podía pedir. Había estado ahorrando cada centavo durante 8 meses seguidos. Mi presupuesto era estrictamente militar, $70 a la semana para comida, mayormente arroz, frijoles y lo que estuviera en oferta.
Sin restaurantes, sin comida para llevar, sin antojos. Cada dólar que no fuera renta o necesidades absolutas iba directo a mi fondo escolar. Para cuando llegó agosto tenía casi 4.000 ahorrados, no lo suficiente para cubrir un semestre, pero sí suficiente para demostrar que hablaba en serio, suficiente para probar que haría mis pagos sin incumplir. Tenía toda mi vida planificada, prácticas clínicas alineadas en 3 diferentes centros, línea de tiempo de graduación lista para mayo, solicitudes de empleo preparadas para cuando obtuviera mi licencia de enfermero registrado. Todo preparado, organizado, listo para ejecutarse. Entonces mi papá dejó caer la bomba que lo destruyó todo. Estábamos parados en la cocina un jueves por la tarde. Yo sostenía los papeles del préstamo sin firmar con las manos temblorosas. Mis padres habían aceptado semanas antes firmar como confiadores. El semestre empezaba en 14 días, sin esos papeles firmados no podía registrarme y sin registrarme perdería mi práctica clínica en el programa de enfermería. Tu hermana nos necesita más ahora mismo, dijo mi papá sin siquiera levantar la vista de su periódico. Esa expresión particular apareció en su rostro, la que significaba que la discusión había terminado antes de empezar. Mamá estaba doblando toallas de cocina con precisión meticulosa. Ashley ha estado planeando esto durante meses. El lugar requiere un depósito de $35,000 para el viernes o pierden todo. 35,000 para un lugar de bodas para su tercera boda. Manteniendo mi voz nivelada dije, he estado planeando esta carrera durante 4 años. El semestre empieza en 2 semanas. Si no me registro ahora, pierdo completamente mi lugar clínico. Brandon, sé razonable, dijo papá finalmente dejando el periódico. Ashley ya ha pasado por 2 divorcios. Ella merece ser feliz. Tú eres joven, siempre puedes volver a la escuela. Yo tenía 23, Ashley tenía 31. Este sería su esposo número 3 y yo había conocido al tipo exactamente una vez en una barbacoa familiar donde pasó la mayor parte del tiempo revisando su teléfono y quejándose de la comida. Déjenme darles algo de contexto sobre Ashley. Su primera boda fue cuando tenía 22, recién salida de la universidad. Kyle era su novio de la secundaria. Salieron intermitentemente durante años, se comprometieron después de graduarse y tuvieron una boda enorme con 200 personas en la que mis padres gastaron $20,000. El matrimonio duró 9 meses antes de que Kyle la encontrara durmiendo con su mejor amigo. Divorcio número 1. Mis padres culparon a Kyle por ser emocionalmente distante, sin importar la parte de la infidelidad. La segunda boda ocurrió cuando Ashley tenía 26. Brett era un tipo de finanzas corporativas que conoció en un bar. Salieron 4 meses, se comprometieron después de un viaje de fin de semana a Las Vegas y planearon otra boda costosa en menos de un año. Mis padres pusieron otros 15,000 porque Ashley merece ser feliz. Ese matrimonio duró 14 meses. Resultó que Brad tenía serios problemas de manejo de ira y consumo de sustancias. Una noche la policía apareció porque los vecinos escucharon gritos y cosas rompiéndose. Ashley volvió a casa por 6 meses después de eso, llorando todos los días sobre cómo el amor estaba maldito para ella. Durante ese tiempo yo estaba tomando cursos previos y trabajando tiempo completo como asistente de enfermería. Ashley no trabajaba, solo estaba tirada en la casa comprando en línea con tarjetas de crédito que mamá y papá pagaban, quejándose de lo difícil que era su vida. Mientras tanto, yo hacía turnos dobles en el hospital y volvía a casa para encontrarla en mi habitación tomando mis cosas sin pedir permiso. Cuando me quejaba con mis padres sobre el doble estándar, papá me lanzaba esa mirada, la que decía que yo estaba siendo difícil, la que significaba que mis preocupaciones no importaban porque Ashley estaba pasando por algo. Ahora, a los 31, había conocido a Trevor en una fiesta de unos amigos. Habían estado saliendo 7 meses. Lo conocí una vez en esa barbacoa. El tipo pasó todo el tiempo presumiendo de su rutina de gimnasio y mirando a otras mujeres cuando Ashley no lo veía. Cuando intenté advertirle que parecía sospechoso, me dijo que estaba siendo negativo y celoso de su felicidad. Y mis padres estaban a punto de gastar 35,000 en la boda número 3. He estado trabajando turnos dobles en el hospital y fines de semana en la ferretería durante 8 meses, dije, intentando mantener la desesperación fuera de mi voz. Solo necesito que alguien firme conmigo. Voy a hacer cada pago yo mismo. Tengo el presupuesto calculado hasta el último dólar. Ya le prometimos a Ashley, dijo mamá suavemente, lo cual de alguna manera fue peor que si hubiera gritado. Ella cuenta con nosotros. Solo el servicio de catering necesita 12,000 por adelantado. Fue entonces cuando papá dio su discurso sobre la comprensión y las prioridades familiares, sobre cómo Ashley había pasado por tanta angustia.
Y merecía esta oportunidad de ser feliz, sobre cómo yo era joven y tenía mucho tiempo, sobre cómo la familia viene primero y a veces tenemos que sacrificarnos por las personas que amamos. Y algo dentro de mí, que llevaba años doblándose, finalmente se rompió por completo. No discutí, no lloré, no hice una escena. Solo los miré a ambos y dije, tienes razón, papá, la familia primero. Luego subí las escaleras y empecé a empacar. Esto es lo que ellos no sabían, yo había estado pagando renta para vivir en esa casa durante 6 meses. Le había estado dando a papá cheques como contribución a los gastos del hogar, $800 al mes para vivir en mi habitación de la infancia mientras trabajaba 80 horas semanales y tomaba clases. Ellos lo habían presentado como que finalmente estaba contribuyendo como un adulto. Yo lo acepté porque pensé que éramos una familia trabajando juntos. Resultó que solo era otro pagador de cuentas financiando su estilo de vida mientras ellos priorizaban el tercer intento de felicidad matrimonial de Ashley. Empaqué todo lo que importaba en mi Honda Civic del 2004, ropa, computadora portátil, libros de texto, los pocos objetos personales que realmente me importaban. Me tomó 2 horas darme cuenta de lo poco que realmente poseía que importara. La mayoría de los muebles de mi habitación ni siquiera eran míos, eran cosas del depósito que mis padres habían ido poniendo allí con los años. Los libros eran míos, la computadora portátil la había comprado yo mismo ahorrando durante 3 meses. Mis uniformes del hospital y de la ferretería, algunas fotos de la secundaria con Derek y otros amigos, y básicamente eso era todo. 23 años de vida cabían en un sedán con espacio de sobra. Encontré una vieja caja de zapatos bajo mi cama llena de boletas y premios escolares, puros 10 durante la mayor parte de la secundaria, cuadro de honor cada semestre, certificados de logro académico, una carta de mi consejero escolar nominándome para una beca que gané en mi penúltimo año. Evidencia de que siempre había sido responsable, siempre había trabajado duro, siempre había hecho todo bien. Nada de eso había importado lo suficiente para que mis padres me eligieran a mí en lugar de la tercera boda de Ashley. Dejé la caja sobre mi escritorio. Ya no necesitaba esos recordatorios, no necesitaba validación de un sistema que me había enseñado que mi valor era negociable según la crisis actual de mi hermana. Cuando terminé de empacar alrededor de las 11 de la noche, hice una última revisión de mi habitación. Las paredes estaban desnudas excepto por algunos pósteres viejos que nunca quité. El escritorio estaba vacío excepto por esa caja de zapatos. El armario estaba vacío excepto por ropa de invierno que no necesitaría. Ya no se sentía como mi habitación, se sentía como el cuarto de huéspedes de la casa de alguien más, que supongo que era lo que había sido durante un tiempo. Tomé mis llaves, levanté la última caja y bajé las escaleras. Coloqué mi llave del apartamento sobre la mesa de la cocina con un pequeño sonido metálico. Por un segundo consideré dejar una nota, algo explicando por qué, o enumerando todo lo que habían hecho mal, o simplemente diciendo adiós. Pero no quedaba nada por decir que no hubiera sido ignorado durante los últimos 23 años. Ellos sabían lo que habían hecho, lo habían elegido sabiendo exactamente lo que me costaría. Una nota no cambiaría eso. Mi teléfono vibró 2 veces en el camino a casa de Derek, papá llamando, probablemente dándose cuenta de que había vaciado mi cuarto. Dejé que sonara. La segunda llamada venía del celular de mamá. Esa dolió más, pero aún así no contesté. Ellos habían tomado su decisión, ahora yo tomaba la mía. Derek abrió la puerta con pantalones deportivos y una camiseta desgastada, me miró la cara y dio un paso atrás sin hacer preguntas. Habíamos sido mejores amigos desde el segundo año de la secundaria y él había observado la dinámica de mi familia el tiempo suficiente para llenar los espacios sin que yo dijera nada. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó mientras me ayudaba a subir cajas por 2 pisos hasta su apartamento. El tiempo que tome para averiguar qué demonios haré después. Su compañero de cuarto se había mudado para vivir con su novia, dejando el segundo dormitorio vacío. Bromeábamos con que yo lo ocuparía algún día. Ninguno de los dos esperaba que ese algún día llegara a las 9 de la noche de un jueves con todas mis posesiones metidas en un Honda Civic. Las llamadas continuaron durante 3 días, 17 de papá, 23 de mamá, 9 de la misma Ashley. Bloqueé los 3 números el sábado por la mañana y me fui a trabajar a la ferretería, donde pasé 8 horas cortando llaves y mezclando pintura mientras fingía que mi plan de vida no acababa de colapsar. La mañana del domingo, mamá apareció en el apartamento de Derek. Yo llevaba despierto desde las 5, sentado en el balcón con café y tratando de averiguar si podía aplazar el programa de enfermería un semestre sin perder mi lugar por completo. La respuesta era no.
Ya había revisado el sitio web de la universidad 4 veces, el aplazamiento requería volver a postular y el programa solo aceptaba 30 estudiantes por año. Apenas había logrado entrar la primera vez. El golpe en la puerta llegó a las 7. Derek aún dormía, así que abrí yo. Allí estaba mamá en el umbral con esa expresión herida que había perfeccionado durante décadas de conseguir lo que quería mediante tristeza estratégica. Ryan, cariño, esto ha ido demasiado lejos. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cómo me encontraste? Tu padre llamó a la madre de Derek. Por supuesto que lo hizo. ¿Podemos hablar adentro? No. Lo que quieras decir, puedes decirlo aquí. Su boca se tensó. Estás siendo increíblemente egoísta. Tu hermana está devastada. Ella cree que no apoya su felicidad. Ashley tiene 31 años. Si no puede mantener un matrimonio, quizá el problema no sea la mala suerte. Eso es cruel, dijo mamá. Lo es. Kyle duró 9 meses. Brad llegó a 14. Ahora se va a casar con Trevor, a quien he visto una vez y que no pudo decirme ni una sola cosa sobre ella excepto que es atractiva. Mamá se estremeció. La gente merece segundas oportunidades, terceras oportunidades, las que hagan falta para encontrar el amor real. ¿Y yo no merezco una primera oportunidad para terminar mi carrera? Claro que sí, solo que no ahora. Tu hermana nos necesita. El café en mi taza se había enfriado. Lo vertí por encima del balcón y lo vi salpicar en el estacionamiento 2 pisos abajo. Dile a papá que gracias por la lección de prioridades familiares. La recordaré cuando ustedes sean mayores y tenga que decidir qué hogar de ancianos tiene las mejores reseñas. Entré de nuevo y cerré la puerta con llave. Mamá tocó durante 5 minutos más antes de rendirse. Esa tarde llamé a la oficina de ayuda financiera de la universidad. Expliqué mi situación sin el drama familiar y pregunté por opciones. La mujer en el teléfono fue comprensiva pero inútil. Los préstamos privados sin confiador tenían tasas de interés que me harían pagarlos hasta mis 40. Las becas para mi nivel académico se habían distribuido meses atrás. La única opción real era esperar hasta el próximo año y esperar ser aceptado de nuevo. Oh, añadió casi como un comentario suelto, podrías mirar los programas militares. Tienen becas de enfermería con compromisos de servicio después. No es para todos, pero los beneficios son buenos. Le di las gracias y colgué. Luego pasé las siguientes 4 horas investigando programas de enfermería del ejército y de la marina. Para medianoche, había llenado solicitudes preliminares para ambos. Derek me encontró dormido sobre la mesa de su cocina a las 2 de la mañana, con la laptop aún abierta en una página sobre los requisitos del cuerpo de enfermería militar. ¿Hablas en serio con esto?, preguntó entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Hablo en serio sobre terminar la escuela. Esta es la única manera de hacerlo sin mis padres. Tu papá va a perder la cabeza. Mi papá tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. El reclutador del ejército devolvió la llamada en menos de 48 horas. El sargento de personal Williams tenía 40 y algo, era eficiente y refrescantemente directo. Sí, tenían becas de enfermería. Sí, yo calificaba por mis notas y créditos actuales. Sí, había un compromiso de servicio, 4 años de servicio activo después de graduarme. No, no era tan simple como firmar papeles y recibir dinero. Había entrenamiento físico que aprobar, exámenes médicos, verificación de antecedentes. Pero si yo estaba serio y dispuesto a poner el esfuerzo, podían hacerlo realidad. Yo estaba serio. En 2 semanas había completado los primeros documentos y exámenes. La beca cubriría matrícula, cuotas y un estipendio mensual. A cambio, serviría como enfermero del ejército durante 4 años. Después de graduarme asistiría a la escuela de candidatos a oficial, sería comisionado como subteniente y entraría al servicio activo. Era todo lo que necesitaba y nada de lo que había planeado, pero los planes cambian cuando tu familia te muestra exactamente dónde estás en sus prioridades. No se lo dije a mis padres, supuse que lo descubrirían eventualmente. El periodo de inscripción del semestre de otoño llegó y pasó. Yo no aparecía en la lista. Mi lugar clínico pasó a un suplente. El programa de enfermería siguió sin mí y mis padres probablemente asumieron que había renunciado o que estaba trabajando empleos de salario mínimo en algún lugar, amargado y roto. 3 meses después me enviaron al entrenamiento básico. El básico fue brutal de maneras que no había anticipado. Fort Jackson, en Carolina del Sur, durante el verano, calor que derretía el cerebro, humedad que hacía que cada respiración se sintiera como ahogarse,
Sargentos instructores que parecían personalmente ofendidos por tu existencia. El viaje en autobús desde la recepción hasta el batallón de entrenamiento real fue silencioso, 40 reclutas, la mayoría apenas salidos de la adolescencia, sentados en silencio rígido mientras los sargentos recorrían el pasillo buscando a alguien para usar de ejemplo. Mantuve los ojos al frente, la boca cerrada y traté de no llamar la atención. La primera mañana en Fort Jackson empezó a las 4 de la madrugada. El sargento instructor Keller abrió la puerta de nuestro barracón de una patada y empezó a gritar antes de que la mayoría estuviéramos conscientes. Saquen sus cuerpos asquerosos de esas camas y salgan para formación. Tienen 90 segundos, muévanse, muévanse, muévanse. Yo había estado trabajando 2 empleos durante 8 meses, así que estaba en buena forma, pero la condición física militar es diferente, correr 5 millas antes de que salga el sol en la humedad de Carolina del Sur, hacer flexiones hasta que los brazos se rindieran y luego hacer 50 más solo para demostrar que podías. Pistas de obstáculos que parecían diseñadas por personas que realmente odiaban el cuerpo humano y querían probar su punto de quiebre. Te desarmaban sistemáticamente, todo lo que hacías estaba mal. Tu cama no estaba hecha correctamente, tus botas no brillaban lo suficiente, tu uniforme tenía un hilo fuera de lugar. Los sargentos encontraban fallas en todo porque el objetivo no era la perfección, era aprender a funcionar bajo estrés constante y crítica continua. Un chico de mi pelotón, un joven de Wisconsin llamado Patterson, no pudo manejarlo. Comenzó a llorar durante nuestro tercer día de entrenamiento físico. Los sargentos olieron la debilidad de inmediato, se lanzaron sobre él como tiburones ante la sangre, haciéndolo hacer burpees hasta que vomitó, y luego haciéndolo hacer más. Patterson renunció esa misma tarde, entró a la oficina de la compañía y dijo que quería salirse. Lo procesaron en 48 horas. Así, sin más, como si nunca hubiera estado allí. Los sargentos lo usaron como ejemplo para el resto de nosotros. Esto es lo que pasa cuando no puedes soportarlo, alguien más quiere renunciar. No. Entonces será mejor que empiecen a comportarse como soldados. La parte física era difícil, el juego mental lo era aún más. Los sargentos instructores te quebraban, probaban tus límites, veían quién se rompería bajo presión. Se ponían frente a ti gritando a volúmenes que parecían físicamente imposibles mientras tú permanecías en posición de atención sin poder reaccionar. La sargento instructora Martínez era la peor, una mujer de quizá 1,60 m, pero con una voz capaz de arrancar pintura. Encontraba tu debilidad y la explotaba sin piedad. Si extrañabas tu hogar, se burlaba de tu familia, si te costaban las carreras, te hacía liderar el entrenamiento físico, si mostrabas cualquier emoción, la usaba en tu contra hasta que aprendías a enterrarlo todo profundamente donde nadie pudiera verlo. Nunca pensé en renunciar, ni una sola vez, ni cuando mis pies sangraban por las marchas con mochila, ni cuando mis manos estaban destrozadas por las pistas de obstáculos, ni cuando hacíamos mountain climbers bajo la lluvia a medianoche porque alguien de nuestro pelotón se equivocó durante la inspección. Cada vez que quería detenerme durante una carrera, pensaba en la cara de papá cuando me dijo que mi educación podía esperar. Cada vez que un sargento se ponía en mi cara gritando, recordaba a mamá doblando toallas mientras explicaba por qué la tercera boda de Ashley era más importante que mi carrera. Cada vez que estaba exhausto, roto y a punto de colapsar, canalizaba años de disfunción familiar en pura determinación. La rabia me mantenía en pie cuando la motivación fallaba, el rencor se convertía en combustible. Ellos me habían dado por perdido, asumido que fracasaría, probablemente pensaban que estaba en algún lugar trabajando empleos de salario mínimo, amargado e inútil. Probar que estaban equivocados se convirtió en mi propósito. En la 4ª semana hicimos la cámara de gas. Nos llevaron a un edificio de concreto, nos hicieron ponernos las máscaras y luego liberaron gas CS, un agente antidisturbios que quema todo lo que toca. Luego nos hicieron quitarnos las máscaras. Nunca había experimentado un dolor así, ojos llorando, pulmones ardiendo, piel en llamas, mucosidad saliendo a borbotones de nariz y boca. No podía ver, no podía respirar, cada instinto gritaba que corriera, pero tenías que mantener la calma, recitar tu nombre y tu número de seguro social, y luego volver a ponerte la máscara correctamente antes de poder salir. Algunos entraron en pánico, se arrancaron las máscaras demasiado pronto, inhalaron más gas y lo empeoraron todo. Yo me obligué a quedarme quieto, respirar poco a poco, cumplir los requisitos y salir controlado. Salí tosiendo, llorando y ardiendo, pero lo hice bien. Eso se volvió mi identidad en el básico, el tipo que nunca renunciaba, nunca se quejaba, solo resistía todo lo que le echaban encima con determinación en blanco. Para la 6ª semana, los sargentos dejaron de intentar quebrarme y empezaron a usarme como ejemplo. Miren a Haas, no es el más rápido ni el más fuerte, pero no renuncia.
Eso es lo que necesitamos, fortaleza mental. Para la octava semana, ya me había adaptado por completo. La rutina se volvió automática: despertarse a las 4:30, entrenamiento físico, desayuno, clases sobre historia militar y valores, práctica de orden cerrado, más entrenamiento físico, cena, mantenimiento del equipo, dormir, repetir. Los días se mezclaban en un ciclo de caos controlado. La graduación del entrenamiento básico se sintió surrealista. 9 semanas antes yo no era nadie, solo otro recluta con la cabeza rapada y un problema de actitud. Ahora era el subteniente Ryan Hayes, firme en posición de atención con uniforme de gala mientras mis sargentos realmente mostraban respeto. El sargento instructor Keller me llamó aparte después de la ceremonia: Haas, tienes lo que hace falta. No lo arruines. Cuando llegues a la escuela de candidatos a oficial, intentarán romperte otra vez, de formas diferentes. Solo recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Sí, sargento instructor. Y Haas, lo que sea de lo que estabas huyendo cuando entraste, ya no importa. Ahora eres ejército. Esta es tu familia. Asentí sin confiar en mi voz. Tenía razón, ya no estaba huyendo de mi familia, había construido una nueva. La escuela de candidatos a oficial fue diferente al básico: menos brutalidad física, más estrés mental y desafíos de liderazgo. Nos estaban entrenando para ser oficiales, lo que significaba evaluación constante, decisiones bajo presión y enfrentar problemas sin respuestas correctas, solo situaciones en las que debías tomar la mejor decisión posible con información incompleta y vivir con las consecuencias. La primera semana en OCS nos lanzaron al fondo de la piscina, 40 candidatos, todos pensando que éramos increíbles por haber sobrevivido al básico. El personal rápidamente nos quitó esa idea. Nos daban escenarios imposibles: tu pelotón recibe fuego desde 2 direcciones. Se están quedando sin munición. Tienes 3 soldados heridos que necesitan evacuación inmediata y tu radio acaba de morir, ¿qué haces? Tienes 30 segundos. Decide ya. No había respuestas perfectas, solo opciones menos malas y la capacidad de comprometerte con una decisión bajo presión. Algunos candidatos se congelaban, abrumados por la responsabilidad. El personal los trituraba sin piedad. En combate, congelarse mata gente. Toma una decisión, sea correcta o no, tómala y vive con ella. Yo sobresalí en esto. Resulta que años de manejar la disfunción familiar me prepararon sorprendentemente bien para los desafíos de liderazgo militar. Cuando creces navegando un campo minado emocional en casa, tomar decisiones rápidas bajo presión se vuelve instintivo. Desarrollas la habilidad de evaluar situaciones rápidamente, identificar la opción menos mala y ejecutarla sin dudar. Un ejercicio se destaca: me pusieron a cargo de un escuadrón de 12 personas para un ejercicio de campo, misión de patrulla simulada, actores representando civiles locales e insurgentes, mínima guía del personal. Solo, averíguenlo y cumplan la misión sin que maten a su gente. 3 horas después todo se fue al infierno. Mi hombre de punta activó una simulación de IED, empezamos a recibir fuego de francotiradores simulado desde múltiples direcciones. Y 2 de los miembros de mi escuadrón cayeron con heridas simuladas. Mientras tanto, los civiles actuando como parte del ejercicio gritaban en un idioma que yo no entendía y no podía saber quién era realmente hostil. Hice lo que pareció correcto: establecí un perímetro defensivo, puse a los heridos bajo cubierta, establecí comunicación con el mando y tomé la decisión de mantener la posición en lugar de avanzar hacia lo que parecía una zona de muerte. El personal detuvo el ejercicio y reunió a todos para la revisión posterior. El capitán Williams, el comandante del curso, me miró: Haas, explique su proceso de toma de decisiones. Señor, avanzar habría expuesto a mi escuadrón a más fuego sin conocer las posiciones enemigas. Mantener la posición aseguró a los heridos, mantuvo las comunicaciones y nos dio tiempo para evaluar la situación. El cumplimiento de la misión no vale perder a la mitad de su gente. ¿Y si mantener la posición significa fallar el objetivo de la misión? Señor, una misión fallida puede repetirse. A los soldados muertos no se les puede devolver la vida. Williams asintió. Esa es la respuesta correcta, teniente. Muchos oficiales nuevos creen que la gloria importa más que traer a su gente con vida. Cualquiera puede ser agresivo, se necesita sabiduría para saber cuándo mantenerse firme. Después de 3 meses en la escuela de candidatos a oficial, fui comisionado y comencé los cursos de enfermería a través del programa Army Valor. Educación real de enfermería al estilo militar, aprendizaje académico combinado con entrenamiento práctico en hospitales militares, atención de trauma, respuesta a emergencias, medicina de campo.
No solo aprendíamos a ser enfermeros, aprendíamos a ser oficiales médicos capaces de funcionar bajo las peores condiciones posibles. El programa era intensivo, carga completa de cursos como cualquier escuela de enfermería, más requisitos militares y formación en liderazgo. Pasábamos las mañanas en clases de farmacología y anatomía, las tardes en rotaciones clínicas en hospitales reales y las noches estudiando protocolos de medicina militar. Los fines de semana incluían ejercicios de campo donde practicábamos atención de trauma en condiciones de combate simuladas. Una instructora, la mayor Patricia Reeves, era una antigua enfermera de combate con 3 despliegues. Había visto cosas que romperían a la mayoría y no tenía interés en entrenar a enfermeros que se derrumbaran bajo presión. Escuchen, nos dijo en nuestra primera clase de trauma. En la enfermería civil, tienen tiempo, recursos y apoyo. En la medicina de combate, tienen caos, suministros limitados y soldados muriéndose frente a ustedes. Las bolsas de suero se acaban, la morfina se acaba, la gasa y los vendajes se acaban, pero los heridos siguen llegando. Tendrán que tomar decisiones sobre quién vive y quién muere. Esa es la realidad. Si no pueden manejarlo, váyanse ahora. Nadie se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. Mis padres no me contactaron durante el entrenamiento básico porque no sabían dónde estaba. Me había ido del apartamento de Derek, cambié mi número y básicamente desaparecí de sus vidas. Durante 4 meses no tenían idea si yo estaba vivo, muerto, teniendo éxito o siendo un vagabundo. Que se preguntaran. Ellos habían elegido sus prioridades, yo había elegido las mías. 6 meses después de que me fui, la boda de Ashley ocurrió. No estuve ahí, no fui invitado y no habría ido aunque me invitaran. Yo estaba en Texas en entrenamiento avanzado de enfermería, aprendiendo a poner vías intravenosas en maniquíes y tratar lesiones simuladas de combate. Por lo que escuché después a través del chismorreo familiar, la boda fue extravagante, esculturas de hielo, banda en vivo, cócteles personalizados, todo de diseñador. Habían gastado más de $60,000 en un solo día. El matrimonio duró 7 meses. Trevor, el tercer esposo, resultó tener un problema de juego y una novia en otro estado. Ashley descubrió ambas cosas cuando su corredor de apuestas apareció en su apartamento exigiendo pago y la novia llamó preguntando por qué él había perdido su cena de aniversario. Divorcio número 3 a los 32 años. Me enteré por mi abuela, que había estado siguiendo mi situación en silencio a través de la madre de Derek. Era la única miembro de la familia que había apoyado mi decisión de irme. Llamó para decirme que había tomado la decisión correcta y que mis padres finalmente estaban empezando a darse cuenta de lo que habían perdido. Tu padre pregunta por ti constantemente, dijo. A veces pasa en coche por el antiguo apartamento de Derek esperando ver tu carro. Tu madre llora todos los domingos. Saben que la estropearon, cariño. Bien, dije. Salió más frío de lo que quería, pero lo sentía. Me gradué del programa de enfermería del ejército 18 meses después de dejar casa, fui comisionado como primer teniente, asignado a un hospital militar en San Antonio y empecé a trabajar en atención de emergencias, tratando de todo, desde lesiones de entrenamiento hasta bajas de combate siendo estabilizadas en territorio nacional. El trabajo era exactamente lo que yo había querido, rápido, desafiante, significativo. Estaba salvando vidas, aprendiendo constantemente, construyendo una carrera según mis propios términos. Sin drama familiar, sin manipulaciones emocionales, sin preguntarme si la gente me valoraba por lo que era o por lo que podía darles. Mi oficial al mando era una enfermera practicante dura como el acero llamada Capitana Morrison. Había servido 22 años, hecho 3 despliegues y no toleraba incompetencia. También reconocía el talento cuando lo veía. Eres bueno en esto, me dijo después de un turno particularmente brutal en emergencias. Mejor que la mayoría de los oficiales nuevos. Veo que tienes instintos, ¿dónde aprendiste a mantener la calma en medio del caos? Dinámicas familiares, respondí sin pensar. Ella se rió. Sí, eso serviría. 2 años después de mi servicio, mi abuela murió, un ataque al corazón, repentino e inesperado. Tenía 76 años, sana hasta que dejó de estarlo, muerta antes de que alguien pudiera procesarlo. Tomé un permiso de emergencia y volé a casa para el funeral. Era la primera vez que veía a mis padres en más de 2 años. El velorio fue en una pequeña funeraria de nuestra ciudad. Llegué temprano, vistiendo mi uniforme de servicio porque era la única ropa formal que tenía que no fueran pijamas quirúrgicas o ropa de ejercicio. El uniforme de gala se sentía extraño después de meses usando utilidades de combate, rígido, formal, pesado con el peso de todo lo que representaba. Entré y vi a mamá junto al ataúd.
Se veía más pequeña de alguna manera, más vieja, desgastada por algo que no pude identificar de inmediato. Su cabello tenía más canas de las que recordaba, líneas alrededor de los ojos que antes no estaban ahí. La confianza que siempre había tenido había sido reemplazada por algo frágil. Se giró cuando escuchó pasos. Me vio y su rostro se arrugó como papel. Ryan. Solo mi nombre, pero cargado con años de arrepentimiento, pérdida y esperanza desesperada. Hola, mamá. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que dolió. La dejé, permaneciendo rígido e incómodo mientras lloraba en mi hombro. Todo su cuerpo temblaba con un llanto que parecía haberse estado acumulando durante años. Cuando finalmente se apartó, miró mi uniforme con algo entre orgullo y dolor devastador. Te ves tan adulto, tan oficial, tan hombre. Su voz se quebró. ¿Cuándo te volviste tan adulto? Generalmente eso pasa cuando te unes al ejército. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, o quizá exactamente tan duras como pretendía. Ya no estaba seguro. Papá apareció desde otra sala, donde había estado hablando con el director de la funeraria. Se quedó congelado al verme allí, de uniforme. Por un largo momento, solo nos miramos a través de la sala. Pude verlo procesar el uniforme, las insignias de rango, las cintas que ya había ganado, la transformación del chico que se fue sin nada al oficial que tenía delante. Luego caminó hacia mí lentamente, como acercándose a un animal herido que podría huir. Hijo, papá. Te ves bien. Saludable. Fuerte. El ejército tiende a hacer eso. La condición física es más o menos un requisito. La conversación fue torpe, incómoda, rodeando todo lo que no decíamos. El elefante en la habitación era más como una manada entera, todos trompeteando verdades que nadie quería reconocer. Mamá intentó llenar el silencio. No sabíamos cómo encontrarte. Intentamos llamar al número de Derek, pero estaba desconectado. Le preguntamos a todo el mundo si te habían visto o escuchado de ti. Era como si hubieras desaparecido por completo. Desaparecí. Ese era el punto. Papá se estremeció. Ryan, sé que estabas enojado cuando te fuiste. Enojado no lo cubre, papá. Ni de cerca. El silencio se estiró. Otros asistentes empezaban a llegar, familiares que no había visto en años. No quería tener esta conversación frente a un público. Finalmente papá carraspeó. ¿Podemos hablar después del servicio? Solo los tres, por favor. Tu abuela habría querido que al menos lo intentáramos. Tenía razón. Abuela había pasado los últimos años intentando cerrar la brecha que nuestra familia había creado, llamándome a través de la mamá de Derek, enviando tarjetas a la dirección de Derek, siempre preguntando cuándo volvería. Nunca juzgó, nunca tomó partido, solo esperaba en silencio que encontráramos nuestro camino de vuelta. Quería decir que no. Quería mantener el muro que había construido, la distancia que me había mantenido seguro y concentrado. Pero abuela habría querido que al menos lo intentáramos. Le debía eso. Bien. Después del servicio. El funeral fue estándar, gente diciendo cosas amables, compartiendo recuerdos, evitando mencionar cómo la familia había implosionado. Ashley llegó tarde, con los ojos rojos de llorar. Me vio y se congeló. Ryan, hola, Ashley. No sabía que estarías aquí. Yo no sabía dónde estabas. He estado ocupada. Miró mi uniforme. Entraste al programa de enfermería del ejército. La beca cubrió todo. La implicación quedó flotando entre nosotros, la beca que no habría necesitado si ellos hubieran firmado los papeles. Ella tuvo la decencia de lucir avergonzada. Después del servicio, mis padres, Ashley y yo nos reunimos en una sala privada de la funeraria. La tensión era tan densa que se podía cortar. Papá habló primero. Necesito decir algo que debí haber dicho hace 2 años. Estaba equivocado. Completamente, totalmente equivocado. Elegir financiar la boda de Ashley por encima de tu educación fue la peor decisión de mi vida. Mamá asintió, con lágrimas cayendo. Lo hemos pensado todos los días desde que te fuiste. Nos preguntábamos dónde estabas, si estabas bien, si algún día nos perdonarías. Ustedes eligieron una fiesta sobre mi futuro, dije sin emoción. Una fiesta para un matrimonio que duró 7 meses. Ashley se estremeció. Lo sé. Lo siento. Fui egoísta y estúpida. Y no me daba cuenta de cuánto te estaba lastimando. Ustedes me hicieron daño durante años. Esto no era solo por los préstamos. Papá frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir?
Me cobraron renta por vivir en casa mientras pagaban toda la vida de Ashley. Priorizaban su felicidad por encima de mis necesidades básicas constantemente. Los préstamos solo fueron la gota que derramó el vaso. Silencio. Nunca lo habían visto así. En su mente, ayudaban a ambos hijos por igual. La realidad era diferente. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mamá. ¿Cómo podemos arreglar esto? Los miré a los tres. Parte de mí quería decirles que se fueran al diablo, pero otra parte, la parte que había heredado la capacidad de perdonar de la abuela, quería intentarlo. Pueden empezar por entender que no pueden arreglar esto. No pueden deshacer el daño. Pero si de verdad quieren reconstruir algo, lo hacemos despacio. Sin expectativas. Sin exigencias. Sin manipulación emocional sobre la familia. Papá asintió. Lo que necesites. Lo que haga falta. Y Ashley, me volví hacia mi hermana. Tú arreglas tu vida por tu cuenta. No más rescates. No más fondos para bodas. No más salvavidas. Eres adulta. Compórtate como tal. Ella asintió, llorando aún más. Lo haré. Te lo prometo. Hablamos otra hora, no arreglando todo, pero empezando, haciendo planes para mantenernos en contacto, estableciendo límites, reconociendo errores. No era perfecto, pero era honesto. Cuando salí de la funeraria, mamá me abrazó fuerte. Te quiero. Siento mucho haberte hecho dudar de eso. Lo sé. Yo también te quiero. Los años siguientes fueron un proceso. Mis padres me visitaban 2 veces al año, generalmente viniendo a Texas por un fin de semana largo. Cenábamos, hablábamos con cuidado alrededor de viejas heridas y poco a poco construíamos algo nuevo. No era la relación que habíamos tenido antes, esa estaba muerta y enterrada. Esto era algo distinto, construido sobre respeto y límites en lugar de obligación y culpa. Ashley se organizó, encontró un trabajo en el que era buena, se mudó sola, dejó de saltar de relación en relación buscando a alguien que la completara. A veces llamaba, generalmente cuando estaba pasando por algo, y hablábamos como hermanos adultos intentando entender la vida. Derek terminó su propia carrera, se comprometió, me pidió ser su padrino de boda. Pedí permiso y volé para la boda, que fue simple y auténtica, todo lo que las 3 bodas de Ashley no habían sido. Me salvaste la vida, ¿sabes?, le dije durante la recepción. Te di un sofá y un cuarto vacío. Me diste un lugar para aterrizar cuando mi familia me empujó por un precipicio. Eso es más grande que los muebles. 4 años después de prestar juramento, completé mi compromiso de servicio. El ejército me ofreció un ascenso a capitán si me reenganchaba. Lo pensé seriamente. Había encontrado propósito en la enfermería militar, construido una carrera de la cual estaba orgulloso y los beneficios eran excelentes. Pero también quería elegir mi siguiente paso libremente, sin obligaciones, así que rechacé el ascenso, acepté una baja honorable y regresé a casa. El hospital civil donde había trabajado como asistente de enfermería me contrató inmediatamente como enfermero de emergencias con experiencia. El salario era mejor que el militar y podía vivir donde quisiera. Encontré un apartamento en el centro, lo amueblé poco a poco y comencé a construir una vida que me pertenecía por completo. Papá llamó un mes después de que me instalé. ¿Quieres cenar? Solo nosotros. Nos encontramos en un restaurante, pedimos comida y hablamos cuidadosamente evitando los temas pesados hasta que llegó el postre. Entonces papá dejó el tenedor y me miró directamente. Necesito que sepas algo. El peor error de mi vida fue decirte que tu educación podía esperar. Pienso en esa conversación constantemente. Si pudiera retroceder, no puedes, lo interrumpí. Ninguno podemos cambiar lo que pasó. Lo sé, pero necesito que sepas que te veo ahora. Veo lo que has logrado y sé que lo hiciste a pesar de mí, no por mí. Eres mejor hombre del que merezco llamar hijo. Lo miré. No soy mejor. Solo tomé decisiones diferentes. Y estás aquí ahora. Eso cuenta. ¿De verdad, puedes perdonarnos por lo que hicimos? No lo sé todavía. Pero estoy dispuesto a seguir intentando construir algo nuevo. Eso es lo mejor que puedo ofrecer. Él asintió, con los ojos brillosos. Eso es más de lo que merezco. Gracias. 6 meses después, Ashley llamó desesperada. Le habían ofrecido un trabajo en otro estado, una oportunidad real de ascenso, pero necesitaba ayuda con los costos de mudanza. ¿Podrías prestarme dinero? Lo pensé exactamente 3 segundos. ¿No qué? Ryan, de verdad lo necesito, necesitas resolver esto tú sola.
No es crueldad. Es creer que eres capaz de resolver tus propios problemas. Pero no puedo pagar, entonces no puedes aceptar el trabajo. O encuentras otra forma de pagarlo. Habla con mamá y papá si necesitas ayuda. Yo ya no soy tu plan de respaldo. Se quedó callada un momento. Tienes razón. Perdón por pedirte eso. No pidas perdón. Solo sé independiente. Eres capaz de más de lo que nadie ha esperado de ti. Demuéstralo. Se mudó 2 meses después, con sus ahorros y un pequeño préstamo de nuestros padres que ella sí pagó a tiempo. Me llamó desde su nuevo apartamento, emocionada, nerviosa y por primera vez realmente de pie por su cuenta. Lo logré, dijo. Sin esposo, sin rescate. Solo yo. Estoy orgulloso de ti. Eso significa mucho viniendo de ti. Pasaron los años. Me convertí en jefe de enfermería, luego en administrador de enfermería, acumulando responsabilidades y respeto. Mis padres envejecieron, se volvieron más suaves, nunca dejaron de disculparse en pequeñas formas. Pasábamos las fiestas juntos, construyendo tradiciones que reconocían el pasado sin quedar atrapadas en él.